Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver proceso corrector. Si ustedes ya vieron el material, el texto, se habrán dado cuenta que empieza hablando del grupo operativo, empieza hablando de lo que es un proceso, pero en realidad hay que remitirnos a lo que es la historia de la psicología social para entender bien de qué va el proceso grupal. El recorrido que podemos hacer es el que tiene que ver con el trabajo inicial de Pichon Rivière. Ustedes saben que él es quien crea la psicología social en nuestro país. Él empieza trabajando en distintas instituciones que tienen que ver con lo psiquiátrico, en hospitales psiquiátricos. Se empieza a incorporar en esas instituciones y se encuentra con la particularidad de que los pacientes eran totalmente excluidos de la sociedad, quedaban ahí en esas instituciones alojados totalmente estigmatizados, eran totalmente desarraigados. Y él empieza a querer entender qué sucede con esos pacientes, o sea, en realidad proporciona una visión totalmente distinta a la que tenían los profesionales en ese momento, porque los profesionales también volvían a perpetuar esa visión, ¿no? O sea, volvían a reproducir esa visión de que no servían, de esa visión estigmatizadora. Entonces él empieza a decir que había que entender qué pasaba en la situación de esos pacientes, entender ese paciente en su grupo familiar, pero también en otros grupos como era el de la institución donde estaban alojados. En principio lo que empieza a hacer es darle voz a los profesionales que trabajaban en las distintas instituciones. Entonces empieza a crear estas pequeñas reuniones que después fueron llamadas grupos operativos, pero empieza a hacer unas reuniones con los profesionales que trabajaban ahí, y justamente no eran los profesionales con mayor rango, sino que eran los profesionales que estaban en lo cotidiano, en el día a día, viendo qué sucedía, es decir, con enfermeros, con ayudantes, con auxiliares. Con ellos es que empieza a hacer estas reuniones y se empieza a dar un proceso que él denomina enseñaje. Por un lado, había un proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendía de esa experiencia, de lo que sucedía, y a la vez que iba aprendiendo esas prácticas, él iba poniéndole nombre a cada una de esas situaciones. Y así fue como empezó a surgir la teoría del vínculo, el proceso grupal, la teoría de los roles y todos los conceptos que nosotros hoy conocemos de Pichon. Surge ahí, a través de esos pequeños grupos. Esos grupos los va a denominar después grupo operativo. En principio su trabajo fue con esos profesionales de la salud, con esos profesionales de esas instituciones, pero después también empezó a querer entender un poquito más qué le sucedía a los pacientes y empezó a realizar reuniones o grupos operativos con los grupos familiares. Y empezó a entender que quien estaba enfermo, ese paciente que estaba en esa institución, en realidad era un portavoz, lo que nosotros hoy denominamos portavoz, que ustedes ya lo saben muy bien porque es teoría de primer año. Entonces empieza a entender lo que sucedía con ese paciente y empieza a ver que había otros obstáculos, había otros problemas que tenían que ver con el grupo familiar, o sea, el que enfermaba, el que decía lo que estaba sucediendo, el que enfermaba su cuerpo, el que lo padecía y que lo exteriorizaba era el enfermo, el que estaba internado, pero que en realidad había otros obstáculos, otros problemas al interior del grupo familiar. Entonces eso es lo que en principio él empieza a demostrar. Es decir, este grupo operativo se diseña de esta manera, o sea, surge, en realidad la historia de los grupos operativos es esa, que Pichon se incorpora a estas instituciones, que empieza a trabajar con los profesionales de las instituciones, que después lo hace también con los grupos familiares de esos pacientes que están internados. Entonces todo esto, de alguna manera, se convierte en una metodología totalizadora, o sea, no solamente se ve al enfermo como portador de una enfermedad, sino que se lo empieza a ver a ese hombre en situación, lo que nosotros denominamos psicología social. Entiende que estas reuniones, que después él va a llamar grupo operativo y que las entiende como una técnica de trabajo, obviamente va a ser una herramienta de abordaje, una herramienta para entender cómo es ese sujeto, qué le sucedió, cuál es la historia familiar, qué relaciones hay, qué roles se fueron dando en esos grupos,
si fueron adjudicados esos roles y quién los asumió. Entonces empieza a definir todos estos conceptos que ustedes ya vieron en primer año y que ya los tienen internalizados a esta altura del partido. Principalmente lo que empieza a notar en esos grupos, principalmente en estos grupos operativos que se dan en relación con los profesionales de los hospitales, empieza a notar que existe un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que tiene que ver con lo grupal y que ese aprendizaje va a tener que ver con una adaptación activa a la realidad, la denomina él. ¿Qué significa la adaptación activa a la realidad? Quiere decir que nos corremos de lo que denominamos nosotros estereotipia, nos corremos de esas conductas que son rígidas, que son siempre las habituales, o sea, nos corremos de ese lugar y damos un salto cualitativo, damos una respuesta distinta, entonces nos ubicamos en lo que denominamos adaptación activa a la realidad o aprendizaje. Entonces empieza a darle un poco más de importancia a lo que significa la palabra aprendizaje.